¿Qué llevaría a un joven cubano a dejarlo todo para viajar a Rusia? ¿Cómo es posible que alguien termine peleando en una guerra ajena sin saber siquiera el idioma del país en el que está? Hoy conocerás una historia real estremecedora que expone una red de mentiras y manipulación y desesperación. La historia de los cubanos reclutados para luchar en el conflicto de Ucrania, creyendo que iban a trabajar como obreros de la construcción. Quédate hasta el final para entender cómo miles de vidas están siendo marcadas por este conflicto y sin que nadie realmente rinda cuentas de lo que está sucediendo. Y suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones porque este tipo de contenido no lo vas a ver nunca en los medios oficiales. Bienvenida a Rumi, bro. En el medio del crudo invierno del frente oriental europeo, donde la muerte acecha en cada rincón, una voz caribeña resuena entre las filas de las fuerzas rusas. Y no se trata de un error, son jóvenes cubanos enviados a Ucrania sin entrenamiento, sin formación militar, con el pretexto de que iban a trabajar como obreros de la construcción y con promesas de una vida mejor y de dinero, lo cual resultó ser todo una trampa mortal. Dos de estos jóvenes, Antfor Velázquez García y Alex Vegas Díaz, compartieron un video desde el mismo infierno de este conflicto. En él revelaron la verdad detrás de su presencia en este enfrentamiento. Dicen que si queremos regresar para Cuba nos van a meter 30 años preso aquí. En el Delfín Negro. Es una prisión que le dicen el Delfín Negro. Y nos dejan saber a todos muy claramente que fueron víctimas de una gran estafa. Todo el cubano que tenga pensado virar para acá, venir para aquí, para Rusia, por favor que no vengan. Que ni venga. Es una locura. Hacen nada esto aquí, que esto es una estafa. Todo comenzó con la tentadora promesa en Cuba, donde los salarios son insuficientes y las oportunidades son escasas. Apareció una supuesta oportunidad de trabajo en Rusia. Les hablaron de buenos sueldos, buenos empleos, casas dignas y una estabilidad económica. Les aseguraron que serían empleados como albañiles para construir zonas afectadas por la guerra, construcción de casas y de trincheras, y así, impulsados por la desesperación y la necesidad, estos jóvenes cubanos aceptaron. Pero al llegar a Rusia, la historia cambió drásticamente. Les retiraron sus pasaportes y les presentaron un contrato en ruso que ni siquiera se les permitió traducir. Así que básicamente estos jóvenes no saben ni qué fue lo que firmaron porque el contrato estaba en ruso. Les dijeron que no se preocupasen, que solo firmaran y punto, sin hacer ninguna pregunta. Cuando firmamos el contrato nos dijeron que no podíamos traducirlo, estaba en ruso, no sabíamos qué decía el contrato, nos dijeron que no nos preocupáramos, que solo firmáramos. La mayoría o casi todos, sin entender lo que firmaban, se comprometieron sin saberlo a formar parte activa de un conflicto que puede poner fin a sus vidas en cualquier momento. Y lo peor es que la promesa de dinero y una vida mejor era todo una gran mentira. Desde ese momento en que llegaron comenzó su pesadilla. Fueron trasladados de ciudad a ciudad, nadie los atendía ya que no hablaban el mismo idioma y encima estaban indocumentados. Nadie sabía qué hacer con ellos. Nada más llegamos aquí a Rusia, nos quitaron todos los documentos. Hemos estado en más de 7 ciudades de Rusia. Nadie nos ha hecho nada, en todos los hospitales que llegamos es lo mismo. Nos hacen las mismas pruebas, nadie sabe de nosotros. Dormían en barracas frías, sin condiciones dignas. La comida era escasa y de mala calidad. Algunos pensaban que aún estaban esperando el inicio del trabajo de la construcción para el que fueron supuestamente llevados a Rusia, pero cuando le pusieron armas en las manos y lo vistieron con uniformes viejos y gastados, entendieron la cruda verdad. Iban directo al frente del conflicto y lo peor estaba por venir. A muchos cubanos que intentaron negarse o regresar, los golpearon frente a todos en presencia de sus propios compañeros. Hay cubanos que le dieron golpes porque querían regresar. Querían regresar y le dieron golpes. Le dijeron que no Adelante de nosotros, adelante de nosotros. Le dieron golpe delante de nosotros, los propios rusos. La humillación y la violencia fueron usadas como herramientas de control. Se convirtieron en soldados forzados, sin formación militar, sin saber siquiera interpretar las órdenes en el idioma ruso. Eran, como se dice, carne de cañón, esos que mandan al frente para recibir la mayoría de los ataques enemigos y generar una distracción. La historia de Antfor y Alex no es un caso aislado. Se estima que decenas de cubanos han sido reclutados bajo el engaño. Algunos fueron trasladados a lugares como Riazán, una ciudad al sur de Moscú. Ahí recibieron promesas de $5.000 por enlistarse, promesas que lógicamente nunca se cumplieron. Y mientras tanto, sus familiares en Cuba vivían en la incertidumbre, sin saber si sus hijos estaban vivos o muertos. Una madre en La Habana recibió una llamada escueta diciendo que su hijo había muerto en un ataque aéreo
en Ucrania, sin detalles, sin explicaciones y solo el vacío. Le arrancó la pierna, andaba con el knife y se desangró, pero no hubo tiempo. Cuando llegó el carro ya no hubo tiempo de nada. El sniper le dieron un brazo y en la espalda. Que no pudo salir. No pudo salir, mi hermano. La necesidad obliga. Si aquí no tuviésemos tanta necesidad, yo estoy segura que esos hombres no hicieran eso. Además del dolor físico y emocional, muchos de los que sobrevivieron regresaron con traumas profundos, ansiedad, pesadillas, miedo constante. No solo fueron utilizados en un conflicto ajeno, fueron abandonados a su suerte sin siquiera una compensación económica para ellos o su familia. Algunos lograron escapar gracias a la ayuda de periodistas y organizaciones humanitarias. Otros no tuvieron esa suerte, pero más doloroso es que muchos fueron reclutados con ayuda de personas dentro de Cuba, supuestamente a espaldas del gobierno. Aunque hay rumores en Cuba que se dice que ya esas personas fueron encarceladas, pero informes como el de la BBC Mundo insinúan que hay una complicidad entre el gobierno de Cuba y estas personas que contactan con estos jóvenes para que se alisten y convencerlos haciéndoles promesas de todo el dinero y la buena vida que recibirán por prestar sus servicios, cosa que todo lógicamente era una gran red de mentiras. El trato fue una estafa y nos dijeron que era para la construcción, para arreglar las casas devastadas por la guerra, para abrir trincheras, para recoger escombros, y al final todo fue una estafa. Todo fue una estafa, no nos han pagado, no tenemos los pasaportes, no tenemos documentos, no tenemos nada. Ahora mismo estamos aquí en cuero. En este contexto tan oscuro, la burocracia fue en ocasiones una salvación accidental, ya que algunos de estos jóvenes no pudieron ser reclutados porque, como bien se sabe, en Cuba los trámites son interminables y muy difíciles, así que los retrasos en las gestiones y los problemas administrativos impidieron que algunos jóvenes salieran de Cuba, incluso estando deseosos de irse, para recibir la supuesta compensación a cambio. Pero lo que parecía un problema para estos jóvenes que no pudieron salir de Cuba por estos problemas administrativos se convirtió de una cierta forma en su salvación. En estos días te avisamos para cuándo es tu pasaje. No me contestó, más nunca. Después le volví a escribir de nuevo. Me dijiste que me ibas a decir para cuándo era mi pasaje. No, que hay problema con los cubanos. Ok. No, que después, como a las 2 semanas o 3 semanas, me dijo no, que estamos en reuniones. Cuando empezó a pasar el tiempo es que se comenzó a denunciar todo esto en las redes sociales, que todo era una gran mentira, y estos jóvenes realmente que no pudieron salir de Cuba descubrieron que estos problemas que impidieron que ellos viajasen fueron su gran salvación, y que el trabajo de la construcción que le prometían y que no existía ninguna recompensa monetaria, una casa o la dichosa vida mejor. Básicamente que iban en busca de su muerte y si acaso viraban con vida seguirían en la misma pobreza que dejaron en Cuba cuando se fueron. Algunos de esos jóvenes que no pudieron viajar vieron con horror desde sus casas los testimonios de quienes sí lograron llegar y que hoy viven en el puro infierno del que no pueden escapar. Otros en cambio sabían lo que hacían, algunos jóvenes incluso sabiendo la realidad y que todo se trataba de un engaño y conscientes del riesgo, prefirieron enfrentar a la muerte y viajar a Ucrania antes de seguir viviendo en la pobreza extrema en Cuba. Aquí se pasa trabajo, pero al menos no me muero de hambre. Esas fueron palabras de algunos de estos jóvenes que se fueron voluntariamente sabiendo lo que les esperaba. Y después fue que yo estoy viendo todo el dilema de los dos muchachos, pero anterior, las amistades mías me habían dicho, mira, tú vas por una guerra, y yo le digo, eso, yo lo sé. Porque aquí se pasa trabajo, aquí se pasa 25.000 cosas. Y por eso todo el mundo dijo, escojo esto y no me muero de hambre en Cuba. Y la realidad de estos jóvenes cubanos difiere muchísimo con jóvenes que se alistan al ejército en otros países. Por ejemplo, cuando un joven en Estados Unidos, Europa o incluso en muchos países latinoamericanos decide enlistarse en el ejército, lo hace con consentimiento pleno de las condiciones, derechos y beneficios que recibirá. Un soldado profesional en otros países cuenta con un salario fijo, seguro médico, entrenamiento, equipo adecuado y respaldo legal. Y si ese soldado muere en cumplimiento de su deber, su familia recibe una pensión vitalicia.
indemnización por fallecimiento y honores públicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Departamento de Defensa otorga una compensación de $100,000 en caso de muerte en servicio, además de una pensión mensual para el cónyuge sobreviviente y beneficios educativos para los hijos. En países como España o Alemania existen sistemas similares. El Estado protege a los soldados y cuida de sus familias porque reconoce el sacrificio que han hecho. Pero en el caso de estos jóvenes cubanos llevados a este conflicto, la realidad fue completamente opuesta. No solo fueron reclutados bajo el engaño, sin saber que firmaban un contrato militar en otro idioma que ellos no podían leer, sino que fueron enviados sin preparación militar, sin protección y sin garantías de ningún tipo y ninguna compensación económica. Y lo más desgarrador es que cuando uno de ellos muere ni siquiera hay una carta oficial o una especie de compensación a la familia o un simple gracias. La noticia llega con frialdad, como una sombra que se posa en un humilde hogar, sin explicaciones, sin cuerpo, sin justicia, solo hay vacío. Si este vídeo te conmovió, compártelo. No permitas que estas historias se pierdan en el olvido. Déjame saber tu opinión en los comentarios y qué harías si a ti o a alguno de tus seres queridos lo llevasen engañado de esta manera a pelear en un conflicto ajeno. Estoy muy seguro que esto rompería tu corazón en 1000 pedazos. Gracias por llegar al final de este vídeo. No olvides suscribirte y regalarme un like si este vídeo te ha parecido interesante. Un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo de Rumi Bro. Bienvenido a Rumi Bro, el place donde la noticia y la tecnología se juntan. We go, siempre con lo último de hoy en día. Suscríbete y no te pierdas ni un día.